Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Les damos la bienvenida de nuevo a este cuarto encuentro en el marco del ciclo de conferencias y conversatorios organizado por la Oficina de la Mujer. Bueno, les contamos que tenemos personas participando de Chaco, de Formosa, de La Pampa, de Capital, bueno, de muchísimos lugares del país. Realmente es un orgullo para la oficina y para todo el equipo que estamos trabajando poder ofrecer este espacio. Me gustaría, ante todo, bueno, saludarlos y saludarlas, darles las gracias de parte de todos los expositores y expositoras de esta tarde, y presentarles el tema. El tema de hoy es violencia contra la mujer, tipos, modalidades, abordajes, necesidad de una política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este punto me toca presentar un poco el tema y el porqué de hablar de una política pública integral, una política pública que debe ser federal, que debe considerar las diversidades. Yo voy a ir mirando si se escucha, voy a ir chequeando eso porque, bueno, nosotros estamos atentos a no quedar en algún momento fuera, pero quería presentar el tema. La necesidad de una política pública es impostergable como una necesidad no solo de la provincia del Neuquén, sino de toda la República Argentina. A la fecha, distintos observatorios y registros marcan que la violencia contra la mujer, incluso la violencia más letal, como es el femicidio, que vamos a abarcar en el último encuentro, siguen siendo un problema recurrente y sostenido no solo en la Patagonia, en Neuquén, sino en toda la República Argentina. Desde el año 2015 que se registran entre 200 y 300 muertes de mujeres por razones de género en la República Argentina. Es impostergable trabajar en una política pública integral que aborde la necesidad de construir un diagnóstico. Para poder construir este diagnóstico, esta estrategia debe ser elaborada de manera participativa por todas aquellas personas que están involucradas y con competencias en la materia. ¿A qué me refiero cuando se presenta la necesidad de una política pública integral? Hoy debemos reconocer que este fenómeno es un fenómeno profundo, es un fenómeno multicausal, es un fenómeno que no responde a una sola consecuencia ni causa, sino que tiene múltiples razones y múltiples explicaciones. Hoy Argentina necesita un diagnóstico, un punto de partida, una explicación de aquellas causas que originan la violencia. Por eso es tan importante generar primero una estrategia para tener un diagnóstico cierto, con estadísticas en tiempo real, con un sistema, por ejemplo, de gestión de todos aquellos procesos y antecedentes de corte federal y en tiempo real. Hoy una persona, un agresor que se traslada en distintas jurisdicciones, lamentablemente pierde la trazabilidad de los antecedentes. Esto demora, por ejemplo, la medición de los riesgos, de los indicadores. Esto de alguna manera genera una desprotección en cada una de las jurisdicciones a las cuales se traslada, por ejemplo, la víctima y en su caso el victimario. Por eso es tan importante pensar en un diagnóstico y en herramientas técnicas. Ahí estoy viendo que hay un problema de sonido. ¿Se escucha bien? Bueno, sí. Veo que sí. Muchas gracias. Por eso es tan importante elaborar estadísticas y estrategias técnicas. Es necesario un diagnóstico, como dije recién, y a partir de ese diagnóstico poder construir una política, pero en realidad la política es un diagnóstico, un plan, la implementación y el seguimiento. ¿Por qué insisto en esta estrategia? Porque es impostergable tener una foto, pero además una película de este fenómeno. Este diagnóstico nos permitirá construir un plan. Este plan debe tener principios y estrategias conjuntas y construidos de manera consensuada entre todas aquellas personas, organismos responsables y vinculados con esta temática. También es muy importante hacer un seguimiento de la implementación de este plan, pero insisto, es fundamental tener ejes, principios y estrategias comunes. De lo contrario, las tres funciones del Estado y todos los niveles de gobierno siguen intentando programas y dispositivos con las mejores de las intenciones, pero tenemos que pensar en que es más eficaz y eficiente unificar esfuerzos en una política pública integral que a su vez abrace el objetivo común de la educación de alguna manera coordinada de todas las generaciones futuras.
A su vez, este plan tiene que tener un seguimiento para medir si estas estrategias son adecuadas. Lamentablemente en Argentina se registran las mismas cifras, como dije hace un rato, entre 200 y 300 muertes de mujeres por razones de género. Esto nos obliga y nos interpela como sociedad a repensar todas las cuestiones y todas las acciones que estamos llevando adelante. Por eso es tan, pero tan importante una política pública integral. Yo ahora, sin más introducciones, y después porque vamos a tener tiempo para hablar, me gustaría indicarles algunas normas de este conversatorio. Es un conversatorio donde vamos a tomar preguntas únicamente por el chat, con Débora Valle, que es la directora de la Oficina de Acceso a la Justicia y también colabora y está conmigo en la Oficina de la Mujer. Vamos a ir tomando las preguntas, vamos a ir escogiendo para los expositores y las expositoras y poder interactuar, pero es muy importante que las preguntas se hagan en el chat. Hoy tenemos alrededor de 197 personas participando por aquí, y también tenemos personas participando en la transmisión en vivo, en YouTube y en Facebook. Por eso es muy importante que hagan sus preguntas en el chat. Por otro lado, no se permiten referencias a causas particulares que estén en trámite, ni tampoco eventualmente pedidos o de alguna manera cuestiones que excedan a una exposición en abstracto, como vamos a tratar hoy, más allá de los fallos que ya han pasado en autoridad de cosa juzgada, por supuesto. Así que les pedimos estas reglas. Nosotros no podemos conceder la palabra hacia el final del conversatorio, porque siempre nos gusta aplicar reglas generales para todos y todas, y la verdad que con este número de concurrencia es imposible, y por eso es que vamos tomando las preguntas. Así que les agradecemos su colaboración, les agradecemos su participación, esperamos que tengan una buena tarde, tratamos siempre de ser lo más puntuales posibles y poder comenzar en horario. Por eso ingresamos a las 16 p.m. todos puntuales, y sin más voy a presentar al próximo expositor, que en realidad es el primer expositor, yo nada más hice una breve introducción, que es el doctor y abogado Sebastián Amerio, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado especializaciones y posgrados en Argentina y en Italia, en Derecho Penal y Criminología. Actualmente se encuentra doctorando. Fue expositor y disertante en diversas jornadas y conferencias. Es autor de numerosos artículos sobre su especialidad en Argentina y en el exterior. Es docente, fue asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hace 17 años que es funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en realidad que trabaja hace 17 años, y actualmente es funcionario letrado de dicho organismo. Él hoy, muy generosamente, gracias Sebastián, ahí yo estoy con, no te previsualizo, pero bueno, no voy a correr la pantalla. Ahí está, ahora sí. Hola Sebastián, buenas tardes. Bueno, Sebastián, voy a presentar tu tema. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Gracias, Bueno, Oli. no, de nada, de nada. Aparte, bueno, una persona muy cálida que va a receptar todas aquellas cuestiones que quieran profundizar y que va a quedar, obviamente ya te comprometo, a disposición para seguir profundizando la temática que vos abordás. Nos va a dar su opinión y su perspectiva sobre lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en situaciones de violencia de género y los estándares aplicables de la legítima defensa. Te escuchamos, Sebastián. Bueno, buenas tardes. Aunque el tiempo es tirano, de lo que no se hace con su auxilio, me niego a omitir los agradecimientos. Primero, agradecer especialmente a la doctora Soledad Llenari, a mis compañeras y compañeros de panel, a los auspiciantes, la Oficina de la Mujer, la Oficina de Acceso a la Justicia, la Corte Suprema, la Oficina de la Mujer de la Corte, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y la Asociación de Magistradas, Magistrados, Funcionarias y Funcionarios de Neuquén. Es un honor compartir este conversatorio con todos, todas y todos, y voy a dividir mi charla en 3 subtemas. El primero refiere a lo que hace a la capacitación y la perspectiva de género, que es lo que viene trabajando la Corte. El segundo va a ser un brevísimo recuento histórico de la jurisprudencia de la Corte en temas de legítima defensa, y el tercero es hacer una referencia a 2 fallos de nuestro alto tribunal, que son Leiva y RCE. Bueno, voy a usar una velocidad supersónica y si no caigo en un agujero negro voy a poder lograrlo.
Entonces el primer tema que quería trabajar o comentarles es el de perspectiva de género y capacitación. Todos saben que a partir de la inclusión de los tratados y las convenciones de derechos humanos al bloque de constitucionalidad, nuestro país ha asumido el compromiso de incorporar la perspectiva de género en todos los poderes del Estado. En el año 2004 y en el año 2005 se incorporaron a la Corte la doctora Hayton y la doctora Argibay, respectivamente, y este fue el primer hito que quiero destacar. La Corte comenzó a trabajar con intensidad los temas de género. Maqueda, el ministro decano, que está desde el año 2002, y el doctor Lorenzetti ya eran ministros en ese tiempo, y hoy con la incorporación de los dos nuevos ministros, Rosati y Rosenkrantz, se continúa y se está avanzando en esta línea de trabajo. Entonces, avanzando un poquito más, el 14 de abril de 2009 entró en vigencia la ley que todos conocemos, la 26485, y 9 días después, mediante la acordada 13 de 2009 de la Corte, se creó la Oficina de la Mujer y se dispuso que la oficina desarrolle la coordinación y gestión de los programas de capacitación entre los poderes del Estado y entre organismos internacionales. Y también se impulsó un proceso de incorporación de perspectiva de género en la prestación de servicios de justicia y en el ámbito de las relaciones laborales. Bueno, la Oficina de la Mujer lleva adelante un proceso de sensibilización en materia de perspectiva de género y capacitación de violencia doméstica, de temas de trata de personas con fines de explotación sexual, factores e indicadores de violencia doméstica, lenguaje y género, entre otras actividades. Tiene un taller de 16 horas cátedras que fue validado por Naciones Unidas y también declarado buena práctica por la Organización de los Estados Americanos. Y después seguimos avanzando en el tiempo y en el año 2016 habilitó el aula virtual. La Corte también desarrolló un sistema de registro de talleres, como comentaba Soledad, que hay que tener un diagnóstico preciso. Este sistema de registros en el que todas las jurisdicciones del país asientan los datos de las personas es muy valioso. Y en el año 2017, antes de la sanción de la ley Micaela, la Oficina de la Mujer también propuso a la Corte, al sistema de Naciones Unidas, una evaluación del impacto del taller. Y este es un proyecto inédito en el mundo y me parece muy importante destacarlo. Y para cerrar este primer subtema, quiero decir que, bueno, el 10 de enero de 2019 se promulgó la ley Micaela, como la conocemos todos, 27499, y en cumplimiento de ello, la Corte, a través de la Oficina de la Mujer, ha capacitado a las máximas autoridades de la Corte Suprema y a casi todo su personal, y formó replicadoras y replicadores virtuales y presenciales para que todas las provincias del país y de la ciudad autónoma sensibilicen en perspectiva de género a su personal. Entonces, esta primera etapa que les conté tiene que ver con cómo se empezó a trabajar el tema de perspectiva de género, y es un tema que empezó a trabajarse hace 15 años. Ahora, como segundo tema, y respecto a la legítima defensa, voy a la introducción de esta causa de justificación y la jurisprudencia de la Corte al respecto. Vamos a hablar de legítima defensa y de legítima defensa con perspectiva de género. Lo primero que quiero destacar es que es fundamental que reelaboremos una teoría del delito con perspectiva de género. Eso es para un tema muy largo que no puedo desarrollar acá, pero me parece fundamental que lo empecemos a pensar así. El Código Penal, el Código Civil y Comercial regula las causas de justificación. También el artículo 51 de las Cartas de Naciones Unidas reconoce el derecho a la legítima defensa individual o colectiva de los estados. Y cuando hablamos de legítima defensa, Soler, por ejemplo, decía que era la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada. O, en palabras de Baigún y Zaffaroni, la legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente. Voy a destacar el inminente y ahora vamos a ir viendo por qué. Bueno, continuando con esta introducción a la causa de justificación de legítima defensa, voy a hacer una breve, también arbitraria, ¿no?, reseña de sentencias relevantes de la Corte Suprema
para que podamos apreciar cómo la Corte fue delimitando y definiendo a través de los casos a la legítima defensa. Perdón, entonces tenemos 1879, piensen que la Corte tiene más de 155 años, en 1879 el caso era criminal contra D.K. Ellman, y acá voy a citar las palabras de la Corte porque me parecieron muy precisas. Dice: aunque es verdad que la necesidad de la defensa no puede apreciarse de una manera general y abstracta, y esta apreciación pertenece principalmente al que se cree en peligro inminente, sin embargo, él es juez de esta necesidad bajo su responsabilidad, y será culpable si en la posición en la que se ha hallado no ha hecho de sus facultades intelectuales el uso que debía, y a pretexto de defensa ha cometido un verdadero delito. Después ya en 1905, en otro caso criminal contra Justo Bolaño, la Corte absuelve al imputado y dice: invocado por el procesado en su confesión la circunstancia eximiente de pena de haber obrado en legítima defensa, y no habiéndose probado la falsedad de tal calificación, corresponde la absolución de aquel. Acá se destaca que se dio por probado la veracidad de los dichos de quien actuó así. Seguimos en 1928, el caso es criminal contra Rojo, donde la Corte dijo que es legítima defensa propia cuando el hecho se produce entre enemigos o frente a un desconocido, pero esta legítima defensa queda enervada cuando el acontecimiento se produce entre compañeros o en un lugar donde había personas que podían haber acudido a su auxilio y desplazar el peligro para el victimario. Seguimos un poquito más en 1938, en el caso Sandoval, Juan de Dios, es un caso bastante conocido, sobre el tema de prueba en legítima defensa, y ahí la Corte dice que no existiendo elementos de juicio para dividir la confesión del procesado, debe aceptarse la legítima defensa que invoca. Y ya en 1949, y es el último que voy a citar, la Corte en el fallo Ramírez Avelino dice que, demostrando que el reo atacó a la víctima súbitamente y sin que mediara provocación, agravio o agresión, procede a rechazar la eximiente de legítima defensa. Entonces, en todos estos casos que cité de la Corte, en sus más de 155 años, y que son citas arbitrarias por mí, pero relevantes casos, la Corte marcó la importancia de que la persona esté sola, de que no tenga quien lo auxilie. La Corte remarcó la importancia de que los dichos de quien dice haber actuado en legítima defensa, si no hay prueba en contrario, es suficiente, ¿sí? Por una cuestión también de indubio pro reo. La Corte también explicó y delimitó el alcance de la legítima defensa. Ahora, todo esto son casos muy viejos. Ahora vamos a pasarlo a cómo la Corte desde hace 15 años trabaja la perspectiva de género y cómo lo terminó volcando en la jurisprudencia. Entonces, en este tercer subtema, que son dos fallos, el primero es Leiva, que es del 9 de noviembre de 2011. Y los hechos del caso, brevemente, es que en el año 2005 Leiva mató a su pareja, que era el padre de sus hijos, o es el padre de sus hijos, bueno, era, de un puntazo en la zona del tórax con un destornillador. Y la defensa, en el recurso extraordinario federal, sostenía que el pronunciamiento era contradictorio, ya que se había descartado la legítima defensa porque no había existido agresión ilegítima. Aunque se reconoció en informes médicos después que había fotografías y datos que daban cuenta de que Leiva había sufrido lesiones. Entonces la Corte declaró procedente el recurso extraordinario presentado por Leiva, que había sido condenado, esto no lo aclaré antes, había sido condenada, perdón, no lo aclaré antes, a 12 años de prisión, dejó sin efecto la sentencia y mandó a que se dicte un nuevo pronunciamiento. Y esto fue una decisión unánime de todos los ministros, y que en ese momento eran Lorenzetti, Fay, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Argibay y Hayton de Nolasco. Y quiero destacar algunas consideraciones del voto de la doctora Hayton y de Argibay. Las ministras entendieron que hubo una contradicción, como planteaba la defensa, por parte del ACUO, ya que para descartar el supuesto de legítima defensa, consideraron que el mero hecho de permanecer, escuchen bien esto, ¿no? Porque es muy llamativo, ¿no? El mero hecho de que Leiva permanezca
en el domicilio que convivía con el occiso, el cual el tribunal dijo que lo asignaba a un carácter voluntario de ella, sin analizarlo más, deriva que ésta se sometió libremente a una hipotética agresión ilegítima, como si fuera que la víctima una autopuesta en peligro por parte de Leiva, ¿no? Y bueno, y sostuvieron que esa interpretación no solo soslaya las disposiciones y convenciones internacionales y las normas internas sobre la materia, sino que lisa y llanamente resulta en colisión con su contenido. Entonces, revocaron esa decisión y se dictó un nuevo pronunciamiento. Y ya acercándonos un poquitito más en el último fallo que quiero darles, que es RCE, es del 30 de octubre de 2019. RCE fue condenada a 2 años de prisión en suspenso por el delito de lesiones cometido en perjuicio del padre de sus hijos, con quien convivía, a pesar de que el vínculo de pareja estaba disuelto, ¿no? Y todo en el marco de un contexto de violencia de género ya preexistente. Bueno, el día del hecho, como consecuencia de que ella no lo saludó, él la empujó, la golpeó, y ella, para defenderse, toma un cuchillo y se lo asestó en el abdomen. Luego sale corriendo, va a la casa de su hermano y se presentan en la comisaría y denuncian el hecho. El tribunal oral que la juzgó descartó que ella hubiera actuado amparada por la legítima defensa de su persona, y esta condena fue confirmada en todas las instancias hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, por la vía recursiva correspondiente se llevó a la Corte compartió los fundamentos del dictamen de la Procuración, y con los votos de Hayton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosati, y también el voto concurrente del doctor Rosenkrantz, consideró que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había emitido una sentencia arbitraria que se contraponía contra la Convención de Belén do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. La Corte, a la luz de los antecedentes y circunstancias probadas en el caso, entendió que había un contexto de violencia contra la mujer y que este contexto involucra aspectos y criterios específicos que debían ser considerados al momento de evaluar la causa de justificación, y sin embargo habían sido descartados en las instancias anteriores. Entonces la Corte, en primer lugar, recordó que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares de la legítima defensa utilizados en otro tipo de casos, porque la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben ser contempladas por los jueces y las juezas. También el tribunal interpretó que los casos de violencia de género, tanto la agresión ilegítima como la inminencia de la amenaza o lesión, que es un requisito que exige la ley para amparar a quien actúa, deben ser considerados desde una perspectiva de género. Entonces, en esa inteligencia, dejó establecido que las uniones de hecho o de derecho, en esas uniones, la violencia de género no debe concebirse como hechos aislados, sino en su intrínseco, estas son palabras que usó la Corte, carácter continuo, porque permanentemente merman los derechos, los derechos están mermados de integridad física y psíquica. Entonces esto es, para continuar, la inminencia permanente de la agresión, dice la Corte, ¿no? En contextos de violencia contra la mujer. ¿Y cuáles son las características que la Corte nos enseña? Y se caracteriza por la continuidad de la violencia, esto es que puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia, y además tiene un carácter cíclico, que esto significa que si fue maltratada, posiblemente vuelva a hacerlo. También la Corte se explayó un poco más, fue más allá y dijo que respecto del requisito legal de la necesidad y proporcionalidad del medio empleado para defenderse, la Corte afirmó de manera contundente que se debe considerar no solo el contexto en el que se da la agresión y la respuesta, sino la continuidad de violencia, que es lo que les vengo diciendo, ¿no? Entonces, consecuentemente, solo se requiere
que no haya una desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión. Y finalmente, en el otro requisito de la legítima defensa, respecto a la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, advirtió que la idea de que cualquier comportamiento anterior a la agresión pueda constituir, en el caso como que estamos analizando, una provocación suficiente, obedece a un estereotipo de género. Y este punto es fundamental desde todos lados que uno lo quiera mirar, ¿no? Entonces, para ir terminando y dejar algunas conclusiones, lo primero que quiero decir es que la Corte viene trabajando temas de género desde hace más de 15 años. Lo segundo es que la capacitación ha sido exitosa, y aunque queda muchísimo por hacer, esa capacitación ha generado en los operadores judiciales una concientización y además las herramientas para analizar con perspectiva de género los casos. También que la jurisprudencia de la Corte en sus más de 155 años, como les dije antes, fue delimitando y explicando los alcances de la legítima defensa y ahora le añadió la perspectiva de género. Además de los fallos que cité aquí, la Corte ha aplicado perspectiva de género, en tanto revocó muchas sentencias que fueron arbitrarias y obedecían a estereotipos de género. Y esto, vale aclarar, no solo se refleja en las sentencias penales, como estoy tratando yo acá, sino que también es aplicado en las distintas ramas del derecho que trabaja la Corte, ya que todos deben saber que la Corte tiene secretarías de cada fuero, ¿no? Donde se hacen los proyectos de sentencia, y en todas estas ramas del derecho la Corte la está aplicando. Entonces, también esto que intentó transmitir es evidencia la evolución y el trabajo continuo que viene realizando la Corte, sin perjuicio de que este es el camino correcto, creo, para seguir. También creo que es necesario que agilicemos y acentuemos los avances en esta materia, nos falta muchísimo. La mayor participación de las mujeres en todos los cargos, principalmente en los cargos altos, va a generar indefectiblemente una mejora en el servicio de justicia. En conclusión final, y no sé cómo estoy de tiempo, Sole. Ya estaríamos. Bueno, ya cierro entonces inmediatamente. Las sentencias de la Corte son el resultado de la evolución de la humanidad también, de la reforma del año 94, de la capacitación continua que se realiza y del trabajo de todos los operadores judiciales que, a raíz de la capacitación, la concientización y la perspectiva de género que vamos incorporando, sobre todo los hombres, que nos cuesta muchísimo más, estamos realmente en un buen camino. Los avances han sido en algunos momentos muy buenos, en otros más lentos, pero creo que esta continuidad nos va a llevar, como se dice vulgarmente, a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Muy clarificador, ahí ya estamos viendo preguntas en el chat respecto del tema que vos abordaste ahora. Me gustaría aclarar que es muy bueno el aporte respecto de que Nación presentó un plan. Obviamente yo me refería a una política pública integral, donde obviamente el plan, por supuesto que es un avance. Lo que sí, en permanentes encuentros, se reconoce desde todos los niveles de gobierno, incluso nacionales, en una nota reciente, la necesidad de construir estadísticas, justamente estadísticas en tiempo real, con fuentes directas. En Neuquén estamos trabajando dentro de la Comisión 2785 con un relevamiento que por supuesto vamos a insertar también y vamos a participar a este plan, pero cuando me refería de política, a una política pública, justamente es un conjunto, digamos, de estrategias de todos y todas las, digamos, de todas las provincias y todos los niveles de gobierno, con un diagnóstico. Este diagnóstico es un poco lo que todas las, yo digo, todas las integrantes de este orden federal están planteando, que es necesario tener como una suerte de plataforma federal donde podamos cargar todos los datos y no tener de alguna manera visiones un poco sesgadas
y provinciales respecto de este fenómeno que en realidad es transversal a toda la Argentina. Así que muchísimas gracias por ese aporte y muy buena la aclaración, y quien tenga el plan también lo puede subir al chat. Recién hemos subido, Sebastián, los 2 fallos que mencionaste, tanto Leiva como RCE, ambos están en el link. Todo el material que hoy vamos a ir nombrando vamos a tratar de compartirlo, y justamente después cualquier cosa nos pueden escribir a la oficina. Bueno, ahora me resta agradecerte, Sebastián, después te vamos a utilizar en buen sentido para las preguntas, que siempre estás predispuesto, porque bueno, por suerte hemos compartido muchos espacios. También me gustaría, antes de presentar a Ivana Dalbianco, volver a saludar. Hay muchos funcionarios y funcionarias de toda la provincia de Neuquén, de todas las jurisdicciones. Veo gente en lugares muy lindos, al sol. Bueno, eso me da mucha alegría también. Veo jueces de paz, juezas de paz, funcionarias de la ciudad de Rincón de los Sauces. Hay alguien que yo también sigo en el Face, que es el doctor Ortiz, si no me equivoco, que tiene una intensa actividad en la temática, así que también lo vamos a invitar a sumarse a nuestras actividades, representantes de todos los ministerios, funcionarios de las oficinas de violencia, relatores, relatoras. La verdad que es impresionante la concurrencia, funcionarias del Consejo de la Magistratura, juezas de familia. Bueno, la verdad que estaría toda la tarde y me encantaría poder saludarlos y agradecerles y saludarlas y también darle un especial reconocimiento por este tiempo. Bueno, sin más, vamos a pasar a la doctora Ivana Dalbianco, que va a seguir con una temática, por supuesto, en el eje de lo que hoy estamos proponiendo, que es defensora oficial penal de la primera circunscripción. Ivana nos va a hablar sobre violencia de género y sistema penal, y demandas de castigo y respuesta penal. Te escuchamos, Ivana. Bueno, primero saludar, bienvenidos, bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a vos, Soledad, a la Oficina de la Mujer, por invitarnos, y también quiero agradecer al Ministerio Público de la Defensa, al doctor Ricardo Cancela y a la doctora María Luisa Andrada, que me ofrecieron, digamos, o pensaron que podía ser una de las representantes del Ministerio Público de la Defensa para hablar de esta temática que vengo estudiando hace largo tiempo. La idea que yo tengo es dejar algunas cuestiones planteadas. Yo quiero hablar de esta relación históricamente conflictiva entre las mujeres y el sistema penal. Ustedes saben que hay críticas, y hubieron críticas históricamente desde el movimiento feminista y el movimiento de mujeres respecto del sistema penal, del derecho en general y del sistema penal en particular, en relación a que el derecho penal es considerado un instrumento masculino, que parte, o sea, se reconoce que es un sistema penal machista, patriarcal, que no es igualitario en relación al trato de mujeres y hombres, que el derecho penal también castiga a las mujeres por incumplir muchas veces el rol socialmente asignado a nosotras. Yo esto después lo voy a retomar. También porque el derecho penal de alguna manera regula o se mete, digamos, a regular la sexualidad de las mujeres, porque es violento, porque es selectivo, y porque principalmente reproduce estereotipos de género. Hay 2 puntos de contacto en esto que yo les estoy hablando del sistema penal y las mujeres. El primero tiene que ver con las mujeres acusadas o mujeres criminalizadas, que estos estereotipos de género de los que hablamos en general cuando nos referimos a las modalidades de violencia y la violencia de género, tienen un rol fundamental. Las mujeres acusadas y criminalizadas muchas veces tienen que ver con una aplicación un poco más estricta de la ley penal. ¿En qué sentido lo digo? En que a nosotras se nos ha asignado un rol de pasividad, un rol de ser buenas, sumisas, calladas y obedientes, y las que infringen la ley penal están lejos de ser este estereotipo, ¿no?, que se espera de la mujer. Entonces también esta idea de las mujeres buenas y santas, cuando la mujer es acusada en el sistema penal, esa mujer o es loca, o es la viuda negra, o sea, se la estigmatiza, ¿no?, se la estereotipa, y se la juzga más gravemente, porque es el mundo de los hombres, en general, el sistema penal. Funcionan estos estereotipos a punto tal que se ha creado jurisprudencialmente un tipo penal omisivo, que es el tipo penal que tiene que ver con el rol socialmente asignado de buena o mala madre. Aquellas malas madres son perseguidas e incluso condenadas por el sistema penal por no cumplir este rol socialmente asignado, esta idea de que las madres todo lo hacemos, todo lo sabemos, somos capaces de resolverlo todo en pos de nuestros hijos, ¿no?, o hijos e hijas. Y que
siempre, digamos, asignado al rol materno. El paterno no, del paterno nadie nos hablan del rol materno. Y esas malas madres que son, y ha habido condenas, incluso hace muy poquito hubo una condena en Córdoba, en un caso también que tenía que ver con esto, ¿no? Que se les imputa a las madres muchas veces conductas que realizan las parejas, porque como la madre no protege a sus hijos, o incluso también el delito de abandono de persona agravado, porque esa madre o no llevó al médico al hijo, o una madre que es víctima, o sufre violencia de género, no cuidó a sus hijos, es decir, que se les imputan delitos omisivos en relación al rol materno. Esto es claramente una aplicación de estereotipos de género, ¿no? Y que esto, como decía por una parte Sebastián, esta es una visión sesgada que no analiza la conducta que se reprocha en un contexto general, sobre todo cuando son mujeres que sufren violencia o que están en contextos de vulnerabilidad. Entonces es más fácil ver la conducta aislada que ver el contexto general. Y esto, lamentablemente, significa muchas mujeres que están al día de hoy encarceladas en nuestro país. Yo les decía también esto de la criminalización discriminatoria y estereotipada, que también significa cuando las mujeres son acusadas, y esto que decía Sebastián también, ¿no? La aplicación de la dogmática penal y la teoría del delito desde una dogmática y teoría del delito pensada para los hombres, ¿no? Esto de la cuestión de las causas de justificación que nos explicaba en relación a la legítima defensa, pero que se ve, digamos, cuando se imputan delitos penales, están pensados desde los hombres, para los hombres, no para nosotras. Nosotras no tenemos nada que hacer ahí en teoría, tendríamos que estar en nuestra casa cuidando a nuestros hijos, para la lógica social. El segundo aspecto, esto después lo tiro acá, después lo charlamos, ¿no? La idea es del conversatorio justamente esto. Ustedes saben que yo soy crítica del sistema penal, no por nada soy defensora penal hace muchos años. El segundo aspecto que quiero tratar tiene que ver con las mujeres que sufren o sufrieron violencia de género y que acuden al sistema penal en búsqueda de respuesta. A mí no me gusta decir víctima de violencia, discúlpenme, no me gusta esta categoría porque me da la sensación que se pone a la mujer en un lugar de pasividad. Me refiero mejor a mujeres que sufren violencia o sufrieron violencia, porque creo, digamos, que en esto que nos enseña Tamar Pich, que es una autora italiana que a mí me gusta mucho, que ha escrito muchos libros, y que ella explica cómo se ha pasado de lo que era el paradigma de la opresión, es decir, el paradigma en que los movimientos de mujeres y las mujeres salen a la calle a visibilizar el problema de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, y se pasa de alguna forma, de una forma institucional, incluso a partir también de las convenciones internacionales como la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, a la lógica de la victimización, es decir, a la lógica de que las mujeres somos víctimas, entonces tenemos que quedarnos en ese lugar y hay alguien que nos va a venir a salvar, ¿sí? Entonces por eso yo esta lógica o esta expresión de víctima generalmente no la utilizo, parece me capa porque lo usamos todos, pero no es algo que comulgo. Sí creo, ¿y qué pasa, digo, en esta segunda relación entre las mujeres que sufren violencia y la búsqueda de respuesta en el sistema penal? Muchas cosas pasan, ¿no? La primera es que las mujeres son revictimizadas, ya lo sabemos, lo decimos, pero es la verdad. Son revictimizadas, tienen que declarar una y otra vez, bueno, lo que significa la victimización secundaria. Muchas veces no son escuchadas, muchas veces incluso se toma su palabra como la palabra, digamos, el Estado se apropia de alguna forma de la palabra de las mujeres que sufren este tipo de violencias. Y lo siguiente es preguntarnos si este sistema penal, que por definición es violento, es machista, es la mejor respuesta que se le puede dar a un problema de derechos humanos de las mujeres, que es justamente la violencia de género. Si el castigo penal o la exigencia de mayor castigo penal va a resolver estos problemas. Y yo quiero plantear unos alertas acá, que me parece que son importantes para que los charlemos. El primero tiene que ver con lo que ya sabemos todos, pero que es importante decirlo: el derecho penal no protege a las mujeres. El derecho penal castiga cuando la conducta ya pasó. Nos lo dice incluso el delito de femicidio, es decir, cuando la mujer ya está muerta, interviene el sistema penal. Una respuesta como mínimo muy, muy tardía. La lógica del sistema penal es la responsabilidad individual, son conductas individuales. ¿Qué hace esto? Hace que sea el sistema, digamos, la atribución de responsabilidad sea una atribución individual y de alguna forma se diluya esta exigencia que tenemos las mujeres y la sociedad de respuesta estatal. Se diluye de alguna manera, al ser el responsable una persona individual, esta responsabilidad social y estatal de un problema que tiene que ver
con los derechos humanos de las mujeres. El rol simbólico del derecho penal y la idea de que la cárcel y el castigo va a resolver algo en esto, ¿no? Es una respuesta, como si esta fuera una respuesta adecuada a este problema que sufren las mujeres. Se ensancha y se legitima este sistema penal violento y selectivo, la utilización de reformas, esta exigencia que por ahí parece como que estuviera, digamos, de moda, o que fuera la pelea, pedir el ensanchamiento del sistema penal, reformas represivas, mayor castigo penal, mayores delitos, y lamentablemente, porque el sistema penal sigue siendo violento y sigue siendo machista y patriarcal, son utilizadas muchas veces contra las mujeres. La reforma del artículo 80, inciso 1, que incluye a las parejas, que aunque no esté casado, que era el homicidio agravado por el vínculo, incluyó con la reforma que se incluye el femicidio, que se incluye también a las parejas, se le aplica a mujeres. Nair Galarza está condenada a prisión perpetua por este delito. Entonces también hay que tener estas alertas, ¿no? Muchas violencias, muchas personas que son condenados por diferentes tipos de violencias a las mujeres son los padres de los hijos de esas mujeres. Entonces la mujer queda con la pareja, expareja, o sea, el padre de sus hijos encarcelado, sin tener con qué mantener a sus hijos. Es decir, que hay muchas cosas que atraviesan el problema de la violencia hacia las mujeres, que no es netamente, o no puede verse solamente como una cuestión de delito penal. ¿En qué aspectos sí puede servir el sistema penal? Porque no, digamos, también tiene algunos aspectos positivos, o por lo menos mucha gente le ve aspectos positivos que tienen que ver con reconocer que no protege, pero reconocer que al ponerlo en términos de delito, esa conducta tiene una connotación negativa, es decir, eso está mal, esto no se puede hacer. O sea, al sancionar delitos, también se sancionan delitos graves, como el femicidio. Bueno, esto que decía Soledad, ¿no? Las mujeres seguimos muriendo a mano de hombres violentos, seguimos lo que pasó ayer, incluso con Abigail, bueno, más allá de lo que después pasó, que me parece un horror, digamos, esto del linchamiento, pero digo, las mujeres seguimos siendo víctimas de femicidio. La pregunta, y con esto ya voy a ir cerrando, es ¿qué hacemos los y las operadoras del sistema de justicia penal con toda esta realidad, ¿no? Si ustedes comparten este, entre comillas, diagnóstico que yo hago de para qué está el sistema penal y cuál es el rol que tiene, ¿cuál sería nuestra tarea, ¿no? O qué nos tendríamos que plantear? Lo primero que yo creo es poder pensar estos problemas. O sea, no pensar que el sistema penal va a resolver todo, lo dejamos al sistema penal, porque eso no resuelve nada, no resuelve los problemas, o sea, los problemas de fondo. Lo dejan en el sistema penal y nos creemos este valor simbólico, el derecho penal, que la sociedad está haciendo, o sea, que el Estado está haciendo algo. Tampoco nos gusta la pena, sale la gente, ¿no? Decir, no, esa pena no, queremos más pena, más castigo, que se pudran en la cárcel, todas estas cuestiones, pero lo cierto es que eso no resuelve el problema de fondo. Lo segundo que me parece importante, en relación a las mujeres acusadas, lo que decía Sebastián, un enfoque de género en cada una de estas cuestiones. Rever la teoría del delito, rever la dogmática penal en una perspectiva de género contextualizada. Las conductas no son conductas aisladas, son conductas en un contexto, sobre todo de mujeres de situación de vulnerabilidad. La reforma incluso puede ser, incluso hay algunos proyectos de reforma de legítimas defensas privilegiadas, esto que nos explicaba recién Sebastián, de cómo analizar las causas de justificación. Y respecto de las mujeres que sufren la violencia, por ahí voy muy rápido, pero quiero decir todo, me parece que es importante dar herramientas, reconocer este cambio de paradigma entre lo que era el paradigma de la opresión, que el paradigma de la opresión lo que hacía era denunciar al sistema, y esas mujeres que denuncian al sistema son mujeres que luchan, y el paradigma de la victimización, que son las mujeres que están en el rol de víctima y que el Estado les tiene que venir a resolver sus problemas. Me parece que estas cuestiones son importantes para pensar. Las oprimidas luchan, las víctimas deben ser protegidas por otro, que hable en su nombre. Y muchas veces sin darnos cuenta hacemos esto, nosotros mismos, como operadores y como operadoras dentro del sistema penal. No hay que suplantar a las mujeres, no hay que desoírlas, y mucho menos estereotiparlas, que por ahí lo hacemos sin darnos cuenta quizá, ¿no? También hay que deconstruir de alguna forma todas estas cosas. Y sin duda, en mi opinión, puede haber políticas, como decía Soledad, es necesario políticas eficaces, respuestas estatales acordes a este problema de derechos humanos de las mujeres, no verlo como un delito penal nada más, sino como un problema social, un problema que tiene que ver con nuestra lógica, con nuestro sistema, con nuestra cultura, para poder deconstruir y para dar una respuesta adecuada. A mí si me preguntan
qué experiencia yo tengo en 21 años de ejercer el derecho penal. Yo he defendido a 3 mujeres acusadas de haber matado a sus parejas violentas, con diferentes respuestas, no importa, no viene al caso, pero sí lo que he notado es que en líneas generales el sistema penal no ha aportado nada bueno a las mujeres. Si a mí me preguntan en mis años de experiencia, ¿qué le ha aportado el sistema penal a las mujeres? Nada bueno. Como dice Nils Christie, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la violencia, y por otro lado, el daño, a quienes dice proteger a las mujeres, y sin embargo, las mujeres terminan dañadas cuando atraviesan de alguna forma el sistema penal. Me parece que estas cosas nos las tenemos que, sobre todo los que trabajamos en la Administración de Justicia Penal, nos lo tenemos que plantear, lo tenemos que deconstruir, tenemos que empezar a modificar nuestras prácticas, y sobre todo entender que la respuesta no está en este sistema penal, machista, patriarcal, sino que está en otro lado. Lo debemos buscar en políticas públicas eficaces que realmente solucionen el problema de la violencia de género y el problema de las violencias hacia las mujeres. Bueno, eso lo dejo así, después lo volvemos a charlar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivana, la verdad que muy claro. Has dicho y abarcado cosas que, bueno, en general resultan a veces muy difíciles de comprender, pero una de las propuestas es justamente la relectura de normas penales, porque muchísimas veces normas neutras, como vos bien señalaste, las normas muchas veces se las llama neutras, y en realidad operan de una manera regresiva, porque esa neutralidad, en definitiva, las hace carecer de perspectiva de género. Una norma aplicada, como recién decías, de una manera casi yo diría sin mirar el contexto. Y qué difícil es que se entienda qué es un contexto de violencia de género, porque no se termina de comprender qué es justamente la violencia de género, un problema transversal a muchísimos sectores que abordan el tema. Por eso me parece súper importante también remarcar lo que vos señalabas, ¿no? Que es un sistema de normas que en definitiva tiene una mirada muy androcéntrica, incluso hasta planteamos la relectura de normas constitucionales. Nosotros hoy, en nuestra Constitución vigente, aunque fue reformada obviamente en el año 94 y no fue de alguna manera, por supuesto, tocada su parte dogmática por cuestiones de definición, ¿no? Seguimos teniendo vigente artículos como el 15 que establece una indemnización a los esclavistas, por ejemplo. Por eso yo siempre digo, muchas veces hablan de que la ley es fuente de toda razón o justicia, y en definitiva leyes neutras o dictadas de una manera androcéntrica tienen una percepción de neutralidad, y esa neutralidad, aparte de aplicarla sin perspectiva de género, termina transformándose en una doble regresividad. Así que me falta agua. Muchísimas gracias, Ivana. Después vamos a dejarte también para las preguntas. Estoy viendo acá que hay mucha interacción con el chat. Y vamos a pasar a Juan Pablo Durán. Juan Pablo Durán es director de la Oficina de Violencia Provincial, porque justamente hoy queríamos no podemos, por cuestiones, por supuesto, de limitación de tiempo, ir a profundidad en todos los tipos de violencia, pero justamente lo que tratamos es de generar miradas muy profundas y estratégicas de personas que hoy están ocupando lugares muy, pero muy importantes. La visión de Ivana es una visión muy constructiva para que nos quedemos repensando, para que nos quedemos analizando, y muchas veces volviendo a considerar todos los que la estamos escuchando estas cuestiones, ¿no? De los estereotipos, de muchas veces tratar a la mujer, ¿no? Infantilizarla o demonizarla, y la verdad que muy, pero muy importante tus aportes. Ahora vamos a pasar justamente a otra cuestión muy, pero muy relacionada con esto, que es el sistema integral de protección de derechos de la mujer o de las mujeres, perfil victimológico y proceso urgente. Te escuchamos, Juan Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias también, Soledad, la Oficina de la Mujer y todo el equipo de trabajo por la convocatoria. Siempre es un gusto poder compartir e intercambiar, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de los oyentes y de los que se animan también a participar en estos conversatorios, los cuales sabemos que tienen también mucha injerencia, participación y mucha opinión en lo que es nuestra realidad diaria
en esta materia que tanto nos preocupa y que nos atraviesa de todos los sectores de los organismos públicos. Yo voy a dividir también mi charla en tres aspectos. El primero va a ser el más tedioso, que es el recorrer un poco lo que es este sistema de protección integral de derechos de las mujeres en todos los ámbitos donde se desenvuelven en sus relaciones interpersonales, pero a lo que quiero llegar es a la particularidad de las dificultades que nos encontramos hoy en día, los distintos fueros que tocan intervenir en estas cuestiones operativas que tienen que ver con el acceso a la justicia y con la respuesta jurisdiccional oportuna, eficaz y sobre todo adecuada. Estoy a cargo de un organismo muy grande, conformado por profesionales del área jurídica, del área psicológica, del trabajo social, articulados y coordinados por una plataforma enorme de agentes administrativos que justamente inciden de manera determinante en la coordinación y en la articulación entre todos los fueros y entre todas las instancias judiciales que nos toca informar como organismo informante. Y es en este punto donde quiero justamente problematizar los aspectos primordiales que nos atraviesan hoy en día y que tienen que ver con los cambios paradigmáticos que se han venido registrando durante la última década, y sobre todo con la necesidad de una urgente adecuación no solo normativa, sino también de lo que son todas las estructuras de organismos públicos, que funcionan como aplicación de las leyes en general, y las dificultades directas con que nos estamos encontrando estos profesionales, estos equipos de profesionales de las áreas que acabo de describir a la hora de realizar los primeros abordajes, y la interpretación de las situaciones a la hora de facilitar y promover el acceso a justicias de estas personas en situación de vulnerabilidad, en particular lo que vamos a tratar hoy, la situación de las mujeres. Es por eso que en esta primera parte quiero hacer un repaso rápido sobre lo que son los derechos que están consagrados en esta Ley 26485 como un sistema integral de protección para prevenir, sancionar y erradicar. Voy a pasar por puntos específicos que son justamente los que nos ayudan a todos estos equipos interdisciplinarios que trabajamos en la Oficina de Violencia, y que en definitiva también estamos aprendiendo a coordinar con otras oficinas judiciales, como es la laboral, como es la civil, y como es la que esperamos con tantas ansias que está en formación, la Oficina de Acompañamiento a la Víctima, que está en formación en el fuero penal en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Es ahí donde quiero ir punto por punto recorriendo estos aspectos principales consagrados en este sistema de protección integral, donde fundamentalmente a nosotros como equipo interdisciplinario nos sirve como una regla cotidiana a seguir para ir viendo todas aquellas dificultades que se nos presentan a la hora de hacer efectivos estos derechos que están consagrados. Sabemos que la Ley 26485, sancionada en el año 2009, vino a condensar todo el derecho internacional y derecho convencional internacional que ya había tenido su recepción en la Constitución del 94, pero que recién a partir del año 2000, a través de leyes locales de alguna provincia, como fue principalmente la provincia de Neuquén, con su ley 2212, con su ley 2302, donde empezaron a hacer derecho local y de aplicación directa y operativa a las normas convencionales del derecho internacional, como es el derecho del niño, y también como son las CEDAW, y todas aquellas documentos de la Organización de Estados Americanos. Es así que la 26485 propone como sistema integral de protección para prevenir, sancionar y erradicar. Y es acá donde como un organismo interdisciplinario empezamos a tener las primeras dificultades, porque a la hora de prevenir
En el momento del acceso a la justicia se empiezan a presentar las primeras dificultades, toda vez que los procesos con los que contamos, que están previstos en la misma ley, y están descritos actualmente como procesos urgentes por la doctrina, pero que en la realidad y en los procesos y en los códigos de procedimiento están descritos como procesos sumarísimos, son de muy difícil aplicación en la práctica diaria en lo que hace a las dinámicas procesales. Entonces, cuando volvemos sobre el marco propuesto por este sistema de protección, encontramos que tiene dentro de su principal objeto el de la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer en los ámbitos en los que desarrolla sus relaciones interpersonales, el acceso a la justicia, la asistencia integral de todos los organismos estatales y servicios públicos especializados, los derechos protegidos que son a la vida, a una vida sin violencia, salud, seguridad, educación, a una vida reproductiva y salud sexual saludable, con educación, con información, con asesoramiento adecuado, y un trato respetuoso por parte de todos los organismos que les toca requerir para hacer efectivos sus derechos. Así empieza a describir lo que son los distintos tipos de violencia que puede sufrir la mujer, y describe lo que es la violencia física como todo daño, o riesgo de daño, dolor, sufrimiento, o el riesgo o la inminencia de sufrir ese riesgo, violencia sexual, violencia psicológica como todo menoscabo, como todo daño emocional que disminuya, perjudica, limita el desarrollo personal de la mujer, violencia económica, patrimonial, que se materializa a través de cualquier tipo de limitación, perturbación de la propiedad, sustracción, limitaciones en el uso y en los ingresos, en los recursos. Y la violencia simbólica, cuál es la reproducción de patrones estereotipados que se verifica a través de los medios masivos. Las modalidades en que se ejerce, se practica, se ejercita y se sufre este tipo de violencias están encuadradas dentro de lo que es el ámbito doméstico, en el caso de que la mujer sufre algún tipo de agresión por parte de un pariente, o en el marco de las relaciones actuales o pasadas, en situaciones asimilables a las familiares, no solo por el parentesco, sino también por la convivencia. La violencia institucional, que es justamente la que ejercemos los funcionarios públicos, profesionales, agentes de los estados públicos, de asociaciones civiles, y que se materializa a través del retardo en el acceso a los derechos para que se hagan efectivos, se materializa a través de la obstaculización y el impedimento de ejercer y de practicar efectivamente los derechos que están consagrados en esta ley. Y la laboral que justamente se representa y se efectiviza a través de lo que son cualquier mecanismo de discriminación en el cual se produce un desequilibrio, donde la mujer, digamos, ve impedimentos para mantenerse, para la estabilidad y el progreso, el ascenso en sus ámbitos laborales. Es aquí donde, frente a estos derechos que están consagrados, en las oficinas de violencia o en los organismos que tenemos encargados la recepción de este tipo de denuncias, los equipos interdisciplinarios nos estamos encontrando ante un nuevo paradigma, que es cómo recepcionar la demanda de un nuevo tipo de demanda. Estamos ante una situación de conocimiento de un tipo de perfil victimológico completamente distinto al que estamos acostumbrados y que veníamos estudiando y abordando durante los últimos 15 años. Así, donde encontrábamos en nuestro quehacer diario, a la hora de realizar los diagnósticos, a la hora de realizar el establecimiento de lo que son los indicadores de riesgo que habitualmente estábamos acostumbrados y entrenados a detectar,
en los casos de violencia doméstica, sobre todo cuando nos encontrábamos con una víctima que se presentaba confusa, temerosa, y con contradicciones, con síntomas de culpabilidad, de apego, naturalización. Hoy nos encontramos con otro tipo de víctima, o de una posible víctima de femicidio directamente. Es decir, no nos estamos encontrando con aquella fenomenología que era típica, que se encuadraba dentro de lo que eran los ciclos de la violencia. Entonces nosotros sabíamos identificar como operadores de la interdisciplina, estábamos entrenados a detectar justamente esos indicadores y poder valorarlos de tal manera dentro del ciclo de la violencia que se presentaba en el momento del conocimiento de la situación, que nos hacía prever lo que sería el daño actual y lo que sería un daño previsible, inclusive emergente, a raíz de la misma intervención. Es ahí que ahora no nos encontramos con esa cronicidad, con esa frecuencia, con un tipo de violencia administrada, como estábamos acostumbrados a observar en las relaciones familiares o en las relaciones de pareja, y actualmente nos encontramos ante una eventual víctima o una futura víctima que por el contrario se presenta empoderada, se presenta con conocimiento de lo que son sus derechos y exige la efectivización de los mismos, y por eso hice este esfuerzo por hacer este tedioso recorrido de lo que son los derechos consagrados en la ley, porque justamente hoy las eventuales víctimas, que no son víctimas actualmente, pero se presentan para hacer efectivos sus derechos, colocándose en una situación de total indefensión, justamente por las reacciones que va a tener este nuevo perfil de femicida o este nuevo perfil de agresor o de victimario que se viene materializando, se viene describiendo desde hace pocos años a esta parte, y que no tiene absolutamente nada que ver con el perfil victimológico de la mujer, sino que tiene que ver con un perfil de un victimario que tal vez no haya ejercido durante un periodo cercano o en el contexto de la relación afectiva o familiar, con indicadores de una posible amenaza, agresión y mucho menos un atentado contra la vida. De pronto empezamos a ver que del relato, de la denuncia, del pedido de auxilio, del pedido de efectivización de derechos, empezamos a ver que se describe y se va concretando el perfil de un femicida o de un agresor que tal vez no registra los antecedentes que estábamos acostumbrados a registrar, tanto desde su conducta como también desde los posibles de las intervenciones judiciales, donde normalmente quedan plasmadas estos eventos. Es así que esto nos coloca en la necesidad de articular transversalmente con distintos organismos, no solo externos del Poder Judicial, sino también con todos los demás organismos del Poder Judicial con incumbencia en este tipo de materias, de manera de que a través de un proceso como el que proponen las leyes de violencia de género y de violencia doméstica, en coordinación con los ministerios públicos fiscales de la defensa civil y de la defensa del niño, podamos diseñar dispositivos de intervención inmediata con la menor dilación posible sobre todo de la participación directa de los magistrados y de los miembros del Ministerio Público. Así que yo quería dejar esta problemática plasmada, porque efectivamente estamos en un proceso de pleno aprendizaje y adecuación a estos nuevos paradigmas y a estos nuevos desafíos, donde estamos involucrados toda la interdisciplina, porque efectivamente es una fenomenología totalmente novedosa y que nos exige una respuesta inmediata frente a la irritación del sistema, ¿no? Así que yo quería dejar esa problemática planteada, porque efectivamente necesita la readecuación de estructuras y recursos, procesos y procedimientos que agilicen y se adapten adapten las leyes de protección integral y se hagan efectivas como un sistema de respuesta eficiente. Así que eso
por ahora para ir planteando, y quedo a disposición de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy interesante tu recorrido también, porque gran parte del auditorio de hoy son personas que están directa e indirectamente vinculadas con la temática, así que como que el acercamiento a algunas cuestiones e inquietudes que planteaste con distintos niveles de profundidad, pero me gustaría rescatar un dato que surge justamente en relación a lo que planteas respecto del perfil, en este caso no victimológico, sino del agresor. En el registro, en la presentación que hicimos desde la Oficina de la Mujer del Registro de Femicidios del año 2019, justamente vimos que la edad promedio de lo que sería el agresor en los casos de femicidio era de 38 años. Fue un dato que nos sorprendió muchísimo porque hay una suerte de alivio absolutamente asincrónico, como que ya estamos pensando que la gente, por decirlo de alguna manera, joven o de edad por debajo de la mediana edad, ya está parcialmente deconstruida y la sociedad nos está mostrando cosas muy distintas, así que hay variables sociales, justamente hay variables sociológicas que hay que empezar a analizar. Por eso es tan importante los registros, ¿no? Los registros, insisto, en el tema de la registración de los datos en tiempo real, que nos permita ir haciendo un mapa de calor e ir pensando decisiones basadas en estos focos rojos que muchas veces aparecen en cuestiones que vemos mucho tiempo después y que nos obligan a pensar estrategias. O sea que lo que has planteado, no solo del perfil, en este caso de la víctima, más allá de las consideraciones que hemos hecho hoy acá en este panel sobre el término, realmente nos dejan pensando, y también el perfil justamente del agresor también nos tiene que llamar a la reflexión. Es urgente una política pública integral que abarque justamente estrategias eficaces en materia de educación. Ahí voy leyendo en el chat, hemos tenido muchas devoluciones, muchos comentarios, hablan de justamente, antes de presentar a Rómulo, Patti, que es quien sigue y con quien ya estaríamos cerrando por lo menos las exposiciones, unilaterales, por decirlo de alguna manera, veo comentarios donde hablan justamente de esto que decía Ivana, de la deconstrucción también de los estereotipos. Hay una cuestión que hizo referencia Juan Pablo también de las características hoy de algunas mujeres, ¿no?, que están planteando y que a veces se ve como un tema muy pero muy complejo. La deconstrucción de los estereotipos es un proceso muy pero muy profundo que tiene que ver con la modificación de la percepción de la realidad de muchas personas que hoy realmente no están siendo destinatarias de algunas propuestas justamente tendientes a revertir ese fenómeno. De hecho, más allá de plantear y de visibilizar algunas cuestiones, como dicen acá, muchas veces vemos que incluso cuanto más se reclaman los derechos, más se profundizan las reacciones y los estereotipos. Así que la verdad que es muy interesante, Juan Pablo. Bueno, ahora quiero pasar al próximo expositor. Espero haber sido clara con lo que dije recién, porque bueno, el tema de los estereotipos para mí es una cuestión muy, pero muy importante y que también está vinculada con el tema que vamos a abordar ahora, ¿no?, que tiene que ver justamente con los delitos contra la integridad sexual y que va a tocar el doctor Patti, que ahora lo voy a presentar. Pero los estereotipos, que ya lo dijimos justamente en el primer encuentro, que es una forma de percibir, una forma muy estática y muy rígida de percibir sobre todo a las mujeres, ¿no? Cómo hemos construido esta forma de apreciarlas, de observarlas, de valorarlas de una manera desventajosa, de una manera nociva, de una manera tenaz, justamente, o mendaz, no tenaz, perdón. Es muy, pero muy importante visibilizarlo, pero la realidad es que es muy difícil de construir los estereotipos porque al día de hoy no se ha profundizado sobre qué son los estereotipos, cuáles son los estereotipos de género, cómo afectan negativamente a la mujer. Y en eso los jueces y las juezas son fundamentales, y también los defensores y defensoras, y obviamente integrantes del Ministerio Público Fiscal, en señalar cuando ven un sesgo, cuando ven un tratamiento justamente sesgado y estereotipante, porque el tratamiento tan pero tan justamente prejuicioso de una persona es lo que permite o impide, permite la injusticia e impide la justicia. Ahora vamos a dar lugar al próximo expositor, siempre teniendo en cuenta el hilo conductor de esta propuesta, es el doctor Rómulo Patti, que también está trabajando Synergium, ¿no? Después comentanos, Rómulo, también en la propuesta y en un espacio que hoy estás construyendo.
que me comentó Débora, fiscal jefe de la primera circunscripción, y él nos va a hablar sobre el abordaje integral de la víctima en delitos sexuales. Te escuchamos, Rómulo. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, voy a consumir unos pequeños instantes porque, bien como se dijo, no puedo dejar de agradecer, obviamente personalmente a ti, Soledad, a Débora, a cargo de la Oficina de la Mujer. La iniciativa es realmente muy buena, es constructiva al máximo, y también el privilegio que me dan de participar, obviamente, con integrantes de un panel de nivel. Los que concluimos habitualmente, pienso que en la mente de los que se están escuchando dirán, bueno, esperemos que sea breve. Afortunadamente ustedes pactaron como correspondía un tiempo acotado, así que no los voy a agobiar. Y como el doctor Sebastián habló de una velocidad espacial, yo voy a ir a una velocidad tipo de mi época, Pinti o Tato Bores, que más o menos nos va a permitir explayarnos en lo más importante o lo fundamental. Desde hace mucho tiempo estoy a cargo de la supervisión del área de delitos sexuales de la Fiscalía, obviamente del Ministerio Público Fiscal. De las agencias especializadas, ustedes saben que se encuentran básicamente en el área de Neuquén capital, de la primera circunscripción. Obviamente el interior es una realidad mucho más compleja, forzada, pero concretamente esta temática que me ha tocado abordar me permite básicamente expresarle algunos lineamientos que me parecen que pueden resultar de interés en líneas generales. Debemos decir básicamente que con motivo del cambio de paradigma existente a pasar del sistema mixto con rasgos seriamente inquisitivos al acusatorio, se han elaborado a partir de las propuestas, obviamente, que llevaba adelante José Jerez en el cargo de fiscal general, un manual de persecución penal que tuvo como centro entronizado la clara protección de los derechos de la víctima. Y esta clara protección de los derechos de la víctima tiene necesariamente que llevar, porque así se lo expresa, una concreta aplicación de perspectiva de género. Es decir, se valoriza dentro de este marco persecutorio el interés superior de la víctima y dentro de ella la perspectiva de género. Parecería que esto no es obviamente un capricho, sino que surge propiamente de los compromisos internacionales que ha asumido nuestra nación a partir de Belén do Pará, en el sentido de tratar de prevenir, sancionar, erradicar cualquier tipo de violencia con respecto a la mujer, las convenciones de la eliminación de cualquier tipo de discriminación con respecto de la mujer, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y en el orden interno que recién había sido citada, la Ley 26.485 de la protección integral de las mujeres, con su correlato a nivel provincial 2786-2785, como para dar el marco básicamente legal a lo que nos hemos ceñido. La violencia sexual no cabe absolutamente duda que es indudablemente una violencia de género y que conlleva justamente en ella, en donde la afectación directa resulta a la mujer, porque mayormente resulta la mujer, afectando la dignidad, la libertad, la lesión física y la psíquica. Estos aspectos en realidad son fundamentales para tener en cuenta a la hora de la práctica de desarrollar una estrategia de abordaje, que si bien puede ser estimada como cuestiones netamente prácticas, a mí me parecían que no eran en vano remarcarlas, cómo la Fiscalía aborda justamente la problemática a partir de la noticia criminis, a partir de la denuncia básica que se efectúa, que mayormente puede venir por vía de una presencia en hospital y dar los médicos la información a partir del servicio 102, que por todos ustedes es conocido, pero mayormente a veces ocurre, y así se trata, en la sede de la comisaría. A partir de ahí tiene que haber un esmero total de parte de la Fiscalía para tratar de contener a esa víctima, que sabemos que muchas veces viene con serios problemas físicos, otras veces viene con carencia de sueño, desgastada, haciendo un gran esfuerzo, ingresando a un ámbito que no conoce, un ámbito totalmente ajeno, donde hay personas ajenas, donde se enfrenta con distintas personas que
obviamente llevan en su caso uniforme o no, y nosotros lo que procuramos justamente es tratar de que una vez que ella está tranquilizada y ambientada de la forma que corresponde, se la traslade a la sede de la Fiscalía para receptarle de la mejor manera y en forma más tranquila esa denuncia, esa declaración. Procuramos que este traslado sea en las condiciones, podríamos decir, más normales posibles. Requerimos que no sea en un móvil policial porque, lejos de ser una persona imputada, es justamente una persona damnificada que merece dignidad. Con las coordinaciones suficientes hemos logrado que a través del personal de seguridad de la policía este traslado se efectúe en condiciones normales, y una vez que ella llegue al lugar, que es la Fiscalía, que afortunadamente contamos con un ámbito adecuado y moderno para recibirla, tenemos que allí elaborar nuestro mayor esmero para darle la debida contención para que pueda explayarse al momento de develar los hechos o denunciarla de la mejor manera posible. Esto que parece casi una verdad de perogrullo, no hay que dejar de soslayarlo porque es un elemento fundamental. Incluso hasta deberíamos extremar los medios, y lo hacemos, de servir un café de gente que viene sin alimento, viene desgastada, algunas veces trae a sus hijos a cuesta. Realmente necesita ver una cara afable o cuanto menos una contención básica que le permita poder desarrollar su declaración. La videofilmación es un método excelente porque permite tomar la impresión en forma general, es totalmente genuina, válida y legítima para que después pueda ser compulsado por la contraparte, y a partir de allí, dado el ámbito de tranquilidad necesaria, permitirle que se explaye de la forma más amplia posible, con el lenguaje que pueda y con lo que salga de su boca. Vuelvo a repetir, parecen cosas obvias, pero es muy importante, y si es necesario interrumpir la declaración, se lo hace. Contamos ahora en el Ministerio Público Fiscal con la asistencia del Servicio a la Víctima, que es un organismo nuevo, recientemente generado, y realmente ha tenido resultados altamente positivos porque coadyuva a esta contención que resulta por demás importante. Es necesario también remarcar la información que le vamos a dar a la víctima de que ella no es la acusada, de que no es culpable de nadie, de nada, de lo ocurrido, y que además debe brindársele toda la información posible de lo que va a ocurrir de allí en más. Llámese revisación médica si lo hubiera, con quién la va a hacer, con quién prefiere que la haga, la presencia de algún familiar si lo tuviera para la asistencia, y los pasos posteriores que van a haber en el decurso y en el trámite procesal de la causa. No tiene por qué saberlo, pero es necesario, hacia su derecho, saberlo, porque eso evita básicamente cualquier revictimización y concretamente también darle información de lo que va a ocurrir respecto de la persona que está imputada. Hacerle saber que está en un proceso, hacerle saber que esa persona tiene derechos y que tiene defensa, y que básicamente el marco probatorio se va a construir a partir de su testimonio, porque lamentablemente, es el delito que por excelencia, el testimonio de quien ha sido afectado es fundamental, es la columna vertebral en la cual luego se van a encaramar el resto de las pruebas para sostener una acusación. Es cierto que no solo la gravedad se torna cuando estamos ante un adulto, es decir, cuando la víctima es niña, es decir, mujer y niña, que es mayormente el alto porcentaje de concurrencia que tenemos a nuestra sede. Les doy rápidamente una estadística: promedio en un mes ingresan 45 casos, el 80% los abusados son niños, y de los niños casi un 99% son niñas y mujeres. Eso demarca por sí solo la contundencia de la gravedad del tema. En este caso particular de los niños, el esmero es mayor, y aquí toma un rol participativo fundamental la querella institucional en cabeza de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Es fundamental para contener no solo a la familia, sino también para poder contener a la criatura, que a veces no está siquiera preparada para declarar. Y allí se elabora con la Fiscalía conjuntamente la estrategia suficiente como para ver, de acuerdo, adecuarla a los términos, cómo llevar adelante justamente los términos procesales para ya sea una formulación de cargo o bien las estrategias de que evitar quien sea el agresor
tenga su canal de neutralización con respecto a la víctima. Hay casos que se necesitan trabajar, hay casos que necesitan tiempo. La Defensoría del Niño cuenta con los terapeutas necesarios, con los psicólogos, mayormente se inician con etapas de una sesión de juegos y luego se la prepara a la criatura para que pueda ir a una cámara Gesell y eventualmente ver qué se puede expresar allí. Nótese que este aspecto no queda ajeno todo lo que la Fiscalía también tiene que hacer en relación al imputado, que tiene que ver también con la preservación justamente de la tranquilidad mental y física que tiene que llevar la víctima. En el 89% de los casos, los abusos sexuales infantiles devienen de focos intrafamiliares y de focos directos intrafamiliares. Podemos referirnos al abuelo, al padre, permítaseme la figura, al abuelastro, a un padrastro, un primo, un tío, viene directamente de allí. Es decir, el lobo está dentro del gallinero, permítame la vulgaridad, pero quiero reflejarlo con la crudeza que ello significa, y es lamentablemente justamente esta circunstancia que nos lleva a nosotros a esmerarnos justamente a elaborar todas las posibilidades que estén a nuestro alcance para neutralizar justamente la presencia de esas personas en el hogar justamente de la víctima. Esto no es fácil, esto es muy complejo, requerimos muchas veces la asistencia, en lo que ha expuesto recientemente el doctor Durán, hay una conexión directa constantemente y también a veces necesitamos el auxilio del fuero de familia, que afortunadamente hemos tenido muy buena receptación por parte de los jueces a cargo. Tratamos de trabajar coordinadamente con organizaciones también que dan la faz, que son netamente privadas, pero dan la faz de contención, y en ese aspecto muchas veces quien se ve imputado en este hecho lo que realiza o lo que trata de imponer justamente es que la víctima salga de su esfera, porque es mayormente el dueño del hogar o quien en definitiva conlleva este mal concepto o esta estigmatización del proveedor, producto también de una cultura patriarcal y machista que termina justamente socavando una investigación que muchas veces puede llegar a buen éxito. Y en todo eso tenemos que mirarnos porque el proceso tiene términos, tiene una duración, y a lo largo de la duración justamente necesitamos consolidar algunas pruebas, que no lo podemos hacer en forma inmediata. Y el tiempo es un enemigo terrible en nuestra cuenta, porque muchas veces las mamás o las propias víctimas, niñas, decaen, no pueden sostener un relato en el tiempo, a pesar que nosotros podemos explicarlo por qué se da, pero la sensación de angustia, miedo, asco, la vulnerabilidad extrema lleva que a veces tengamos que caer en una frustración. Afortunadamente, estamos trabajando con mucho ahínco, la Fiscalía cuenta, por lo menos en el área nuestra, con 2 fiscales, sabemos del esmero también de los colegas en el interior. Yo les quiero contar que la problemática neuquina sobre el tema de la afectación de bienes jurídicos, como concretamente es la integridad sexual, concretamente los abusos sexuales, es una de las mayores problemáticas que tenemos a nivel provincial y estadístico, con incluso el aditamento que son circunstancias que no tenemos desde el punto de vista del fiscal, otra salida que llevarlas a puerto, que puede resultar positivo con una condena o bien frustrándolo lamentablemente con una absolución. No descarto que en el caso de soluciones alternativas podrían entrar circunstancias de probation, pero eso nosotros lo tenemos expresamente impuesto, digamos, por convicción, porque entendemos que tiene que haber una respuesta, tiene que haber un proceso que dé una respuesta y una sanción cuanto menos punitiva en general, pero en algunos casos de víctimas adultas, y cuando el delito obviamente lo permita por su penalidad y no sea extremadamente grave, en esos casos podemos llegar a contemplar la posibilidad, respetando sobre todo la voluntad de la víctima a rajatabla, que es algo que no podemos desconocer. Quiero decir también que nos hemos esmerado en conformar un registro de abusadores
denominado RIPECODIS. A nivel nacional existe la ley, es un organismo que puede dar buenos resultados para la consulta, y que también, por iniciativa del Ministerio Público Fiscal, se ha solicitado a la ANMAC, el viejo RENARO REPAR, que ustedes recordarán, que las personas que estén vinculadas con hechos de violencia de género, y concretamente en este caso, bueno, en el campo sexual obviamente, donde hubiera algún empleo de arma, no pueden tener justamente la posibilidad de habilitar o tener armas con la posibilidad de adquirirlas o a su disposición. Quiero concluir con lo siguiente, que me parece un dato importante por la temática que se ha trabajado aquí. La perspectiva de género trasvasa toda la Fiscalía, cuanto menos es el desvelo y la imposición que se ha hecho al marcar estas instrucciones generales persecutorias. Hay mucho camino por recorrer, pero la podemos encontrar en cualquier delito, no solo en el ámbito concreto de los delitos sexuales. Además, en la parte de los delitos económicos también advertiremos que las más vulnerables son las mujeres, y que en muchos casos no tienen que responder a ningún tipo de clase o estamento social. Y también quiero remarcar que hay quizás una tarea pendiente que estamos tratando de averiguar, investigar, y en esto también veo que está presente en la sala la doctora Mauri, que está a cargo de la Fiscalía de Género, que no estamos recibiendo o no se visualizan, a pesar de que sepamos que existen, casos de mujeres trans o mujeres travestis, que también obviamente deben tener una respuesta dentro del contexto legal. No me resta otras palabras que decir. Yo creo que en las respuestas que puedan surgir a partir de las preguntas, seguramente más interesantes, sacaremos alguna rica conclusión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rómulo. La verdad que la idea, también obviamente que de todas las intervenciones se desprende la claridad y después generar interrogantes, ¿no? Porque en espacios tan acotados como dijiste al principio y el tiempo siendo tirano, a veces es muy difícil por ahí desarrollar todo un tema en profundidad, pero el desafío justamente lo has cumplido, que es dejar justamente inquietudes, empezar a proponer otros abordajes, repensar. Yo quiero aclarar que este es un espacio de construcción absolutamente colectiva, donde muchas de las personas que convocamos nos expresan yo es la primera vez, y justamente esa es la idea, y realmente, si bien no es tu caso, hemos tenido planteos así, sí se desprende de todas las exposiciones desde que empezamos hasta hoy la claridad conceptual, las distintas miradas, las distintas perspectivas, las distintas responsabilidades y funciones, y bueno, también rescato no solo la claridad, sino también dejar planteadas estas cuestiones que tienen que ver, volvemos a la estadística, volvemos a herramientas para pensar con enfoque no solo de género, sino estratégico, el abordaje de algunas cuestiones ya, digamos, desde la visión criminológica. Ahora, Débora, así que muchísimas gracias, Rómulo. Vamos ahora a dar espacio a las preguntas. He leído todas las intervenciones, la verdad que son todas reconocimientos, a pesar de que obviamente siempre estamos abiertos y abiertas a las críticas, a todas aquellas cuestiones que nos quieran sugerir. Y la verdad que quiero remarcar el tema del tratamiento a la víctima, y precisamente voy y vuelvo, pero a veces esto es tiempo en vivo y es espontáneo, y la idea es encontrarnos. El tema de la estigmatización, creo que eso es una cuestión que hay que trabajar, y marcaste algo justamente de a veces la falta de denuncia en determinadas personas que están en algunas circunstancias, mujeres que no se animan a denunciar, y bueno, qué importante lo que acabas de marcar. Ahora, Débora, vamos a escucharte con las preguntas. Sé que tenés ahí preparado, tenés que prender la cámara, yo no la veo a Débora, voy a correr la página. Yo me estoy viendo. Ahora está, ahora te veo. Bueno, Débora, ahora te veo. Lo que pasa es que a mí me aparece como con delay. Te escuchamos. Bien, la verdad muy interesante todos los que precedieron en la palabra. Yo estuve siguiendo atentamente la intervención de quienes están participando tanto en el Zoom como en YouTube, en vivo, y la verdad ha sido muy rico el intercambio de opiniones en el chat.
he seleccionado primero algunos pedidos de respuesta o algún tipo de inquietud que tienen por la temática un destinatario o destinataria directo, y luego voy a hacer referencia a aquellas intervenciones que pueden contestar cualquiera de los participantes. La primera, que se refiere a uno de los casos de los cuales hizo un pequeño raconto Sebastián, es una pregunta de Lorena, específicamente respecto de RCE, Sebastián. Y que ella plantea, ¿qué parámetros tuvo la Corte para determinar que la imputada había sido víctima de violencia y por tanto existía un intrínseco carácter continuo de violencia, o si sí o sí debió recabar antecedentes, es decir, denuncias anteriores de la mujer, ahora imputada, o de antecedentes en centros de abordajes? ¿Y qué hubiera pasado si la mujer refería estar inmersa en este círculo de violencia, pero nunca hubiera denunciado? Bueno, gracias, Débora. A ver, la pregunta respecto del caso la voy a responder con el caso, y lo otro, que es una situación hipotética que nos preguntan, voy a tratar de hacerlo también. Respecto al caso, sí, había denuncias, yo no recuerdo con exactitud cuántas, pero había denuncias preexistentes al hecho, en la cual RCE termina... Se dice RCE el caso, y lo digo así, perdona, una aclaración mínima, porque es la manera más fácil de buscarla y además para proteger, ¿sí?, los datos de la persona. O por lo menos esto es lo que tribunales decidió que se tiene que hacer. Pero bueno, lo cierto es que había denuncias previas, sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no había denuncias previas de violencia que había sufrido esta mujer o cualquier otra mujer? Bueno, a mí me parece que el hecho de que no haya denuncias previas no descarta para nada la eximiente de legítima defensa, pero para nada. No creo que sea necesidad que haya denuncias previas de violencia para que la legítima defensa pueda ser aplicable, la causa de justificación, sino que creo que pueden darse muchos casos. La mujer no denunció por miedo o por un montón de otros factores, en esto las mujeres lo van a poder expresar mejor que yo. La mujer no denunció, no quiero caer como dijo Ivana, que dio un punto que me gustó mucho de tratarlas de víctima, ¿no? Pero digo, bueno, en el sentido de quizá quiso hacer la denuncia y no se la tomaron. Quiero decir, podemos generar un montón de casos hipotéticos. Ahora, para responder con contundencia no creo que sea necesario que haya denuncias previas de violencia para que después se pueda aplicar el caso de legítima defensa. Incluso puede haber, recién en ese momento que se dio la situación tan violenta, puede haber sido la primera vez que la mujer se defiende de eso y que se toma conocimiento. Y en general, la verdad que en esto es un conversatorio y creo que pueden aportar ustedes más que yo en este punto, pero no sé si todas las mujeres denuncian al primer hecho de violencia. Me da la impresión que no. Entonces, si tendríamos que tomar ese criterio, la legítima defensa no aplicaría nunca. Por eso hice el reconto histórico, y acá ya corto, de todos los fallos y cómo la Corte fue delimitando la legítima defensa hasta incorporar la perspectiva de género. En 1800 era muy difícil pensarlo, en el 1947 también, y bueno, en el último tiempo no, pero fíjense cómo la Corte, porque acá somos todos los que hemos hablado, tenemos distintas actividades y visiones, ¿no? Algunos más prácticas, otros estamos quizás, desde la Corte se ve una cuestión más teórica, no estamos en contacto con las víctimas, pero para cerrar, quería decir que como igual, fíjense que estos dos casos llegaron a la Corte porque venían condenadas. Es realmente muy llamativo, ¿no? Las condenas que les habían aplicado a estas personas. Y bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir, y no sé si le respondí a Lorena, o incluso si mis compañeros de panel
pueden acompañar, más allá del caso de RCE, alguna consideración es bárbaro, porque creo que hay muchas hipótesis para considerar al respecto de lo que puede haber pasado o puede pasar en distintos casos. Perdón, Débora, que haga esta aparición, pero es muy interesante lo que dice Sebastián, de que si hay alguien del resto del panel que quiera hacer algún agregado, fue muy clara la respuesta. Acá la autora de la respuesta te está agradeciendo en el chat, pero si alguien quiere agregar algo. Yo. Ahí está. No, me parece importante esto que dice Sebastián, digamos, la importancia de la amplitud de la prueba cuando se trata de probar o, digamos, de demostrar un contexto de violencia. El contexto no es un hecho aislado, digo yo, los casos, por lo menos que he transitado, generalmente se ve la película, o sea, del momento concreto, y la violencia es un proceso. Entonces, la prueba, y esto también incluso lo dice la Corte en Leiva, es la amplitud de la prueba, ¿no? Es la necesidad de entender que la prueba no es solamente, y sobre todo en caso de legítima defensa, la foto instantánea de si se da la amenaza inminente, o sea, los requisitos analizados desde el punto de vista masculino nada más, ¿no? Sino que el contexto es básico, y para demostrar el contexto tiene que haber una amplitud de la prueba, inevitablemente. Eso nada más. Débora, ¿querés seguir con las preguntas? Sí, porque la verdad, Ivana me dio el pie, porque las dos preguntas que siguen, en realidad están dirigidas específicamente a Ivana. Una es la de Francisco, que formula a Ivana la siguiente pregunta: ¿cómo se trabaja desde el derecho público, del derecho de la defensa pública, penal, la perspectiva de género, desde la no revictimización, en casos de delitos que se cometen en el marco de la violencia de género? Porque aún se ven muchos comportamientos como los utilizados en el caso de Ivana Rosales. Sí, nosotros y nosotras hacemos un esfuerzo muy grande, porque también somos parte de esta deconstrucción a la que hacíamos referencia, ¿no? Ustedes imagínense que nosotras, en mi caso yo soy mujer y estoy convencida que la perspectiva de género tiene que ver con, bueno, que es necesaria, y nosotros defendemos a hombres mayormente acusados de estos delitos, ¿no? Entonces, entender que la perspectiva de género no es solamente una cuestión declamatoria, sino que es una cuestión concreta de cómo pensamos, incluso nosotros, cuando defendemos a los acusados, la prueba que ofrecemos, cómo hacemos para, en caso de tener que interrogar a la víctima, hacerlo teniendo en consideración de que esa persona es una persona que está en un contexto de vulnerabilidad, que es una mujer que ha sufrido, una mujer, un niño, una niña. Es una tarea importante, me parece, la que llevamos adelante, porque también, si no caemos, y esto a mí me preocupa, no lo dije antes, pero sí, caemos en relegar derechos, y nuestra tarea como defensores y defensoras públicos es justamente eso, ¿no? Es llevar adelante defensas respetando los derechos. No hay un derecho mayor que otro, porque si no se vuelve esta discusión en que se deja todo porque es un caso de violencia de género. Y en realidad lo que hay que ver es cómo se compatibilizan los derechos. Y nosotros, nuestra tarea fundamental, y para eso estamos todos los días en la Defensoría, es para que se respeten también los derechos de los imputados, porque si no son vistos los imputados como el enemigo, ¿no? Esta idea de castigo-exclusión, no lo queremos ver más, que salga de la sociedad, y en verdad, bueno, el derecho penal y las garantías constitucionales tienen que ver no solamente con el respeto de la víctima, por supuesto, en el sentido de todos los tratados que hay y la ley respecto a la víctima, sino también de los derechos humanos de las personas que están o privadas de libertad o acusadas de un delito. No sé si contesté, pero bueno. Bien. La otra pregunta que también iba dirigida a Ivana es de César Pérez. Y él pregunta acerca del rol de la defensa en la asistencia técnica de imputadas por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual, en especial en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se debe conciliar la estrategia defensiva y el respeto a la víctima? ¿De imputadas, dice, o imputados? No, imputados. Yo dije imputadas sin querer, pero es imputados. Es imputadas porque también hay casos de mujeres acusadas, por esto que yo decía, sí, ¿no? También. De que no cuidó al hijo, en casos de delitos contra la integridad sexual y todo esto.
Bueno, un poco lo dije recién, ¿no? Nuestra tarea es encuadrar, o sea, pensar el caso respecto de los derechos de las personas que defendemos. Por supuesto que tratamos en este camino, sobre todo esto porque lo que decía incluso el doctor Patti, de lo que significa para una víctima de violencias, de las diferentes violencias, tanto violencia física, violencia psicológica, como la violencia sexual, transitar el proceso penal. No es nada fácil. Entonces, en este camino, nosotros, como defensores, como defensoras públicas, nuestra tarea es actuar con cuidado respecto de la persona que denuncia, pero también no relegar, digamos, los derechos de las personas que defendemos. Eso sería. Entonces, Yo podría acotar alguna cosa. Sí, claro, Rómulo. Sí. Ahí estamos justamente tomando más preguntas pero sí, nos gustaría por ahí que si querés agregar algo, sería bueno. Bueno, primero, básicamente, que lo que dice Ivana es muy importante porque hemos visto que, por ejemplo, a una candidata hace no mucho a ocupar el cargo de defensora penal, por justamente una perspectiva de género, se la excluyó, entendiendo en un perjuicio, con todo respeto a mi modo de ver, podía justamente vulnerar los derechos de la persona a defender. Y eso no tiene nada que ver. Realmente me parece totalmente equivocada la visión, más allá de la idoneidad de la propia concursante, y que había ganado en buena ley su concurso en la magistratura, fue relegada. El respeto, básicamente, que interpreto, tiene que extenderse incluso hasta los propios investigadores. Muchas veces nosotros incurrimos, quizás inconscientemente, quizás por esta formación patriarcal terrible que tenemos, y más lo que, superamos una línea etaria, que no voy a decir cuánto es, pero que la superamos, y que realmente prejuzgamos pero con comentarios, que eso no lo llegué a decir, pero creo que va de suyo, hacia la víctima que llega desconsolada a lograr manifestar lo que le ha pasado. Entonces, ¿cómo ibas vestida? ¿Y por qué saliste? ¿Y por qué volviste tarde? ¿Y por qué fuiste a este boliche? ¿Y por qué aceptaste una invitación? ¿Y te fuiste con todos estos tipos? Eso no va más. O sea, eso hay que desterrarlo totalmente. Incluso cualquier circunstancia que tenga que ver con el propio modo de vida. Nosotros nos ha pasado de chicas que luego de salir, tuvimos que, en el tren de la contención, tuvimos que esperar un rato que se restablecieran porque venían con ingesta de alcohol, que estaban en el hospital y en el momento no pudieron declarar. Eso no las desvaloriza en cuanto a lo que han sufrido y en su condición de víctima. Y bien, debo reconocer, porque como pauta general, cuanto menos en el litigio particular y en lo que atañe a la defensa pública, quizás una de las mejores defensas públicas que exista en el país, la de Neuquén, muy jerarquizada, debo manifestar que todos los profesionales que trabajan guardan una situación de respeto, sobre todo en el litigio concreto en relación a la víctima, no mortificándola, no atacando con cosas que no tienen que ver justamente con el plano probatorio, y no resignando fundamentalmente el deber máximo que tienen, que es el ejercicio de la defensa penal, ¿verdad? Nada más. Bueno, Rómulo, ya vamos a pasar a la última pregunta, porque por supuesto otra vez nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero no queremos, tenemos una alta concurrencia, seguimos con 170 participantes ahora en el Zoom, llegamos a tener 200 y hay 40 personas en vivo, así que previo al cierre, Débora, te pedimos que nos hagas la última pregunta que tenías apuntada, y ya después vamos a ir dando unas palabras para poder terminar. Te escuchamos, Débora. Bien, justamente la última pregunta está dirigida a Coco. Y es, en el supuesto caso de una situación de acoso sexual simple entre adolescentes, ¿se adopta
un abordaje punitivista ejemplificador, o es usual la aplicación de criterios de oportunidad o suspensión de juicio a prueba, imponiendo reeducación del imputado y dando la posibilidad de otros modos de satisfacción del interés de la víctima, considerando el grado de autonomía progresiva y la opinión de acuerdo a la edad, y su opinión de acuerdo a la edad? Bueno, principalmente hay que marcar que si estamos hablando de la adolescente, escapa a la justicia de adultos, ya es competencia del fuero minoril, que está a cargo en este caso del doctor Germán Martín, que tiene obviamente una política de esa visión. Es loable buscar esa visión, sobre todo porque la problemática de adolescente no es la misma que la problemática de un adulto, y máxima en estas épocas. Pero debo manifestar que el propio fuero minoril tiene sus soluciones que están por demás alejadas con el punitivismo extremo. Ahora, si ustedes me lo plantean en otro término, superada la instancia de la edad, que nos permitiría intervenir concretamente en casos de adultos, y adulta también, obviamente el caso de la mujer, hay que evaluarlo, la salida, por eso dije que hay que priorizar sobre todo con buena información la voluntad de la mujer víctima. Hay que respetarla en toda condición, porque ella puede también querer una solución que tenga que ver no solo con una cuestión que se vea desde el punto de vista de una sanción, sino que puede buscar también a través de una salida alternativa, como puede ser la suspensión de juicio a prueba, justamente poner un punto a una etapa que por demás le ha sido extremadamente conflictiva, y a partir de allí poder reencaminar, al igual que el imputado. Muchas veces decimos que el cierre de un proceso permite abrir otros caminos y posibilidades hacia la vida misma, superar el conflicto en medio de un proceso o inmiscuida en un proceso es terrible. Quien lo haya padecido lo puede manifestar y lo puede dar como testimonio claro. A veces nosotros, imbuidos de tanto tecnicismo, nos superan las ganas de cerrar los expedientes, nos superan las ganas de que prospere la tramitación a rajatabla, pero nos olvidamos, lamentablemente, haciendo un mea culpa, que estamos frente quizás a los seres más vulnerables, porque a diferencia de un homicidio, la persona queda viva y queda con ese estigma para toda la vida, con lo cual hay que usar con extremada delicadeza la aplicación de estos institutos. Desde ya que los principios de oportunidad no creo que estén permitidos de aplicar aún en caso de mayores. Reconozco en ese aspecto mi ignorancia, pero no he visto ningún caso que aquí se haya aplicado. Y por lo demás, el origen de la pregunta es atinente al fuero minoril. Bueno, muchísimas gracias. Débora, si te parece, ¿hay alguna cosa más que quieras agregar? Hay una única otra cuestión que me gustaría ver si vos podés explayarte un poquito brevemente. Ha habido varias preguntas como referidas acerca del concepto específico de perspectiva. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Bueno, ¿Te parece, Soledad? Bueno, sí, por supuesto. Justamente fue uno de los temas que dimos al inicio de este conversatorio, de este ciclo en realidad, que tiene que ver con esto, así que previo a todo quiero agradecerte, Rómulo, también por tu respuesta. La perspectiva de género es una forma de ver los hechos. Ya sea que leamos los cuadernos sobre aplicación de perspectiva para dictar sentencias, ya sea de México, de Chile, de Bolivia, yo he tenido la oportunidad de tener y de participar incluso de la elaboración de algunos, el hincapié está puesto en la forma de mirar los hechos. Si no miramos los hechos justamente reconociendo la desigualdad estructural que afecta específicamente a la mujer. ¿Qué quiere decir la desigualdad estructural? Porque aquí hay muchas personas que hoy están teniendo también una aproximación a la temática. La desigualdad estructural son toda esta suerte de desventajas históricas con las que nace una mujer por el solo hecho de... Entonces, la perspectiva de género es una forma de ver la realidad que nos va a permitir justamente mirar los hechos de una manera equitativa, no neutral y progresiva y no regresiva. Mirar los hechos de una manera, yo diría, estereotipada, de una manera, con esto que marcaba Ivana, de una manera, yo diría,
sin tener conciencia de cuántos prejuicios y estereotipos tenemos en el proceso de nuestra toma de decisiones, y las personas que estamos a cargo de administrar, ya sea justicia o decisiones de gobierno o cualquier tipo de riesgo o vulnerabilidad, debemos ser especialmente conscientes de que estamos impregnados de prejuicios y estereotipos. Por ende debemos primero reconocerlos, removerlos, luego hacer estrategias para ir mejorando este abordaje. Por último, ser conscientes de que mirar la realidad con perspectiva de género es reconocer esas desigualdades estructurales, esa asimetría en las relaciones de poder. No miren a una mujer subjetiva e individualmente, como pasó en Lizarralde, que la dejaron sin justamente la protección máxima, que era una respuesta estatal, y la identificación de un femicidio por ser una mujer empoderada que ejerció sus derechos. Y como bien decía Juan Pablo, los cambios de perfiles victimológicos, en modo alguno tienen que afectar esta forma de ver a la mujer como un sujeto especial de protección. Entonces, esto es la perspectiva de género, es un conjunto de estrategias que nos ayudan a mirar los hechos de una manera no sesgada y de una manera positiva. Insisto, no nos anestesiemos ante la neutralidad. Hace poco, en un fallo reciente justamente en materia electoral, me permití un poco hablar sobre esta cuestión de que si no vemos la realidad con acciones y si no interpretamos las normas afirmativas y positivas con un criterio no neutral y un criterio que reconozca estas desigualdades históricas, cuando apliquemos la norma lo único que vamos a dar es una respuesta neutral, incluso en normas de protección especial, y vamos a generar mayor regresividad. Así que muy buena la pregunta. Justamente, Juan Pablo, te piden que compartas material vinculado con indicadores de riesgo. Realmente tu exposición fue muy clarificadora, yo lo estoy mirando justo acá, y vamos a ir, así que quería dejar eso, por favor, de que después nos compartas a la oficina material vinculado con indicadores de riesgo. Bueno, todos tenemos, así que vamos a tratar de armar un material. Entonces, no me queda más que cerrar y agradecer. Primero, a todas las personas que hoy participaron tan amable y atentamente en este nuevo encuentro, que lleva muchísimo trabajo, hemos ensayado, hemos preparado las cosas, hay gente de todos lados y realmente es muy estimulante, porque este camino es un camino cuesta arriba, lleno de piedras y lleno de obstáculos. Y la verdad que los poderes judiciales, como el de Neuquén, que ha tomado esto como una política pública y que realmente ha permitido estos trabajos a profundidad, generando zonas de disconfort, salgamos todos de esta zona cómoda, y recién lo que dijo el doctor Patti, empezar a entender que la perspectiva de género no es una ideología, es una forma de ver la realidad, que es lo único que nos va a procurar justamente llegar a una consecución igualitaria de derechos. Precisamente yo siempre digo, si una persona es imputada de un delito vinculado con la violencia contra la mujer por razones de género, no puede tener mejor garantía que ese hecho sea mirado por una persona que puede discernir exactamente dónde hay violencia de género y dónde no la hay. Porque si alguien, por desconocimiento y miedo, aplica equivocadamente para dar una respuesta supuestamente correcta, figuras forzadas, de alguna manera tampoco se está haciendo justicia. Por eso siempre digo, la perspectiva de género es la mirada más aguda y equitativa para la protección de la mujer y de todas las garantías de los imputados. En este caso, justamente hablo de los imputados. Gracias, Sebastián, por tu exposición, fue realmente excelente. Muchísimas gracias por aportarnos el material, la verdad que fue súper clara tu intervención. Muchísimas gracias, Ivana, realmente nos has despertado. Yo no había tenido la posibilidad de escucharte, y la verdad que estoy encantada. Nosotros nos hemos encontrado a ensayar, aunque a veces no parezca y tengamos siempre tiempo en vivo, en algunas cuestiones creo que esto salió perfecto, y la verdad que es un honor para mí haber compartido este espacio con vos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, muchas gracias. La verdad que fue súper, muy clara, muy pedagógica. Gracias, Juan Pablo, por tu compromiso permanente con el trabajo, me consta de tu vocación, y esto te pedimos, compartí, socializar el material con todas las personas. También nosotros estamos trabajando en la Oficina de Violencia para generar nuevas estrategias, que eso lo vamos a contar en el momento oportuno, así que muchas gracias, Juan Pablo, fue muy revelador lo que propusiste, analizar y pensar respecto del perfil de la víctima, porque el caso de Lizarralde está
vinculado con eso. Una mujer educada y empoderada no puede ser víctima de femicidio, realmente es una atrocidad, porque Juan Pablo lo abordó y lo entendió, pero a día de hoy hay gente que entiende que una mujer, por cierto conocimiento de sus derechos, no puede ser víctima de violencia de género, y eso realmente lo que marcaste, además del perfil victimológico, el perfil criminológico que señalamos con los autores de los femicidios también. Y finalmente, gracias Rómulo por tu exposición. Has recibido por tu claridad muchísimas felicitaciones y además muy abierto a las preguntas. Particularmente es muy bueno y ver quiénes ocupan los lugares. Es muy importante saber cómo pensás también, ¿no? Cómo pensamos los funcionarios y las funcionarias que estamos en el Poder Judicial. Así que muchísimas gracias, yo te felicito también. Has tenido muy buenas devoluciones como el resto de los expositores, y me resta agradecerle al equipo técnico, que la verdad que son personas pero muy comprometidas, a Jota, Juan Mora, a Gustavo Soto y a Débora Valle por su permanente colaboración con la Oficina de la Mujer, y sobre todo quiero agradecer a todos y a todas ustedes por la paciencia. Nos excedimos en el tiempo, pero realmente quiero que sepan que esto lo hacemos con mucha dedicación y vocación. Así que me resta esto, un nuevo reconocimiento a los expositores y a todos ustedes y a todas ustedes. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar el 5 de noviembre con la próxima actividad, que es la relectura de normas constitucionales, penales, administrativas y tributarias para incorporar la perspectiva de género. Y no solo vamos a seguir repitiendo digamos, la perspectiva de género que es, sino que vamos a ir abordando cada vez estrategias más profundas para que terminemos de comprender este concepto, que es el único que nos va a lograr realmente tener una sociedad equitativa que respete los derechos de la mujer y que no sea un problema, como dijo una vez alguien: tengo una hija mujer y tengo mucho miedo. La verdad que algún día, cuando lleguemos como decían, ya sea el 50-50 o a una sociedad realmente equitativa, el miedo a vivir para las mujeres tiene que desaparecer. El miedo a que nos pase algo, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todas por construir este espacio, mantenerlo y sostenerlo. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Yo me despido. Gracias. Buenas tardes, gracias.